Tú sabes que los seres humanos somos muy curiosos en algunos aspectos. Las mayores heridas que tenemos en la vida son las mejores lecciones por el cual aprendemos cosas que jamás hubiésemos aprendido cuando todo va bien. Por eso aquí va una frase para ti. Lo que no aprendemos en la prosperidad, lo entendemos en la adversidad. Las grandes lecciones de la vida, a veces lo aprendemos con dolor. No quiero decirte que Dios cause el dolor, pero Dios puede transformar el dolor que Satanás lo colocó para que tú puedas dudar del amor de Dios y lo puede transformar en bendición. Muchas bendiciones vienen disfrazadas de aflicciones, de tormentas, de dolor, de dificultades. Hace algún tiempo visité a una hermana de la iglesia en un hospital. Ella apenas tenía semanas de vida, que el diagnóstico del médico le había dicho: usted no tiene más chance para poder vivir. Cuando llegué para orar por ella, le recordé algunas promesas que Dios tenía. Y antes de orar, ella tomó mi mano y me dice: pastor, yo no quiero que usted ore para que Dios haga un milagro para que yo me pueda sanar. Porque Dios ya hizo un milagro. Solamente quiero pedirle que pida a Dios que quiero descansar. Yo estoy en paz. Yo estoy bien. ¿Por qué es que yo quiero descansar? Y ella me contó allí una de las cosas que ahora lo entiendo. Porque a medida que uno va caminando en la vida comprende cosas que a veces en el camino recién va entendiendo ciertas situaciones. Me miró a los ojos y me dijo así: bendito cáncer que me está acabando. ¿Cómo que va a bendecir una enfermedad que está acabando con su salud? Acabó con su dinero, acabó con su esperanza, acabó con todo. ¿Cómo es posible que pueda agradecer por una desgracia que llega a su vida? Y él me dice: pastor, usted no sabe cómo era mi vida antes de este cáncer. Yo estaba lejos de Dios. Di la espalda a Dios. Estaba enredada en las cosas de esta vida. Hasta que el cáncer tocó mi vida. Hice todo lo que estaba a mi alcance y cuando vi de que ya no podía hacer nada con mis propias manos, me acordé que tenía un Dios. Me acordé a dónde ir. Me aferré a Él. Y sabe una cosa, yo me siento perdonada. Yo me siento restaurada. Y aunque mi cuerpo se está acabando, mi esperanza cada vez es más fuerte. Tanto así que yo agradezco a Dios por esta enfermedad. Agradezco a Dios porque esto me hizo orar más que nunca, me hizo aferrarme a Dios, me hizo olvidarme de todas las cosas que yo estaba enredada en la vida y me hizo aferrarme del brazo poderoso de Dios. ¿Y sabe por qué le agradezco? Porque si yo hubiese muerto antes de esta tragedia, yo estuviese perdida para siempre. Mas ahora, si yo muero, muero en paz, mi corazón está en paz. Este dolor que está acabando con mi vida me trajo la mayor bendición y es que yo cuando sienta que no tengo nada, me doy cuenta que tengo todo en Dios. A veces es necesario en la vida quedar sin nada en el bolsillo. Un estómago hambriento, un bolsillo vacío, un corazón roto es la mayor oportunidad para darnos cuenta que nuestra única esperanza es Dios. Porque cuando todo va bien en la vida, el ser humano se olvida de lo más importante, descuida lo más esencial, se olvida de Dios, da la espalda a Dios, hasta que se siente frágil, hasta que se quiebra, hasta que no sabe más qué hacer, hasta que sabe que una enfermedad le está acabando la vida. Cuando se queda sin nada, se da cuenta que todo lo puede encontrar en Dios. Bendita crisis. Si esta te hace aferrarte más a Cristo. Bendita crisis que te llevó a la oración. Tú sabes que grandes marcas que tenemos en la vida son el resultado de nuestra desobediencia. Grandes huellas que tenemos en el cuerpo son el resultado de nuestra desobediencia. Pero allí aprendimos las mayores lecciones. Ahí aprendimos. Nabucodonosor comprendió que Dios lo quería salvar y lo amaba, no cuando estaba sentado en un sillón en el palacio, lo entendió cuando estaba con las bestias del campo,
cuando lo perdió todo, cuando no le quedó nada. Entonces, cuando te quedas a veces sin nada en la vida, descubres que todo lo puedes encontrar en Dios. ¿Y sabes qué cosa es lo que Dios hace? A veces las crisis son el megáfono de Dios, el micrófono de Dios para decirte yo te amo. Porque lo que no aprendemos en la prosperidad lo aprendemos en la adversidad. Y ahí aparece Dios para curar nuestras heridas, para levantarnos del polvo, para decirnos que hay esperanza, para hacernos ver un futuro diferente. Y ahí aparece Dios para hacer el mayor milagro en la vida. El mayor milagro es colocar paz en tu corazón en medio de la tormenta, colocar tranquilidad en una noche de preocupación. En la miseria, en la pobreza, cuando no sepas qué hacer, puedes dormir tranquilo porque sabes que descansas en los brazos de Dios y Dios puede transformar tu miserable vida, una vida destruida por el pecado, para una vida construida para el reino de los cielos. El mayor milagro es un corazón transformado y la Biblia me cuenta una historia extraordinaria de cómo Dios transformó una crisis en bendición. Hechos capítulo 16, Pablo y Silas un día llegaron a Filipos. Iban para orar. Se les apareció una muchachita, una señorita que tenía el espíritu de adivinación. Pablo se dio cuenta de que ella estaba poseída. En el nombre del Señor Jesucristo sacó ese demonio. Y cuando ella se vio libre, ya no podía más adivinar. ¿Y qué resultó? Que esta señorita trabajaba para sus patrones, para sus amos. A ellos no vieron con buenos ojos este asunto, porque dijeron, ¿y ahora con qué vamos a ganar? ¿Hasta dónde llega la ambición humana? Donde el dinero es más importante que la libertad de una persona. ¿Hasta dónde puede llegar el egoísmo? Donde las cosas son más importantes que las personas. Donde el lucro, donde la ganancia puede ser más importante que una persona libertada, que una persona libre. Porque el ser humano se acostumbró a amar las cosas y despreciar a las personas. Hoy el ser humano ama más a las cosas que a las personas, le presta más atención a las cosas que a las personas. Y estos amos arrastraron a Pablo y Silas, lo llevaron hasta la plaza, los acusaron y los llevaron a la cárcel. Y cuando los llevaron a la cárcel, dice el capítulo 16 de Hechos, el versículo 22, se agolpó contra ellos el pueblo. Y los magistrados los rasgaron la ropa, le ordenaron que los azoten con varas. Y después de haberlos azotado mucho, lo echaron en la cárcel. El carcelero lo metió en el calabozo, los aseguró con los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos escuchaban. Entonces sobrevino un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas, las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Él pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta es una historia extraordinaria. Pablo y Silas llegan a la cárcel tratados injustamente. Ellos no merecen estar allí, ellos no son delincuentes, ellos son inocentes. ¿Y qué haces tú cuando la injusticia llega a tu vida? La primera pregunta que el ser humano se hace es, ¿dónde está Dios? Si yo estoy haciendo las cosas de bien, si yo soy bueno, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me desampara? Y el ser humano ahí tienes dos opciones, o reclamar o seguir adorando. Job, en medio del dolor, continuaba adorando. Su carne estaba cayendo, pero su fe continuaba viva. Él estaba muriendo, pero su esperanza estaba en que su Redentor vive y que un día, aunque su cuerpo se convierte en polvo, Dios lo levantará. Porque es posible cantar en medio de la tempestad. Es posible tener las espaldas sangrando y tú continuar cantando. Porque la música de tus labios no va a depender de la fortaleza que tienes, va a depender de la esperanza que hay en tu corazón. Entonces no me digas que la mayor riqueza es tener dinero en el bolsillo, es tener el corazón lleno de paz, es tener seguridad, es tener esperanza, es saber que aunque mis espaldas están sangrando, con mis labios continúo cantando. Eso tú no lo vas a comprender a menos que experimentes lo que significa Dios en la vida. Ese es un milagro. ¿Y qué cosa hicieron ellos ahí en la cárcel? Comenzaron a cantar, en lugar de reclamar, en lugar de preguntar.
Pablo y Silas no tenían todas las respuestas, y aunque no tenían todas las respuestas, continuaban sirviendo y adorando al mismo Dios, porque en las crisis se revela lo que hay en el corazón. Y la riqueza que tenía en el corazón es que ellos no se desesperaban, ellos tenían paz, y todos los presos lo oían. Y ahí aparece un milagro, sí, mientras ellos cantan y ellos oran. Ellos dijeron, no vamos a desgastar nuestro tiempo reclamando, cuestionando, diciendo qué pasó. Vamos a seguir adorando a Dios. Un terremoto llegó a la ciudad. Y en ese terremoto estaba el Dios al cual ellos cantaban. Y tú puedes decir, ¿cómo es posible que Dios pueda llegar para abrir las puertas en un terremoto? ¿No era más fácil para Dios enviar su ángel? Dejar que todos puedan caer al suelo y que pueda abrir las puertas, pueda caer las cadenas y pueda sacar a sus hijos y ponerlos en libertad. ¿No era más fácil hacer eso? Sí, pero Dios no actúa de la manera como nosotros pensamos. Dios no aparece como nosotros queremos. A veces aparece después de otra tragedia. A veces parece que aparece después de que las cosas se complican. Dios apareció para Moisés cuando el pueblo no sabía qué hacer. Los egipcios estaban persiguiendo, el mar estaba delante, ellos se vieron muertos. Ahí apareció Dios para abrir las aguas, porque un milagro acontece siempre después de un grande problema. Y aquí estaba el problema hecho, y aparece Dios, pero no aparece en silencio. ¿Por qué razón? Porque el mayor milagro que Dios iba a hacer no era sacar a sus hijos de la cárcel. El mayor milagro que Dios iba a hacer era sacar a un corazón preso en el pecado, que era el corazón del carcelero. Era poner en libertad a alguien que estaba muriendo en su miseria. Eso era el mayor milagro. Imagínate, las puertas se abren y allí se despierta el carcelero. Quiero que imagines la escena por un momento. Él pensó, ¿y ahora qué va a hacer de mí? ¿Cómo voy a responder? Y ahí está la solución humana. ¿Qué hace el ser humano cuando no sabe qué hacer? Piensa que la solución a sus problemas es quitarse la vida. Piensa que cuando llega un capítulo final, allí acabó todo. Piensa que la solución está en un precipicio. Piensa que la solución está en la droga, está en el alcohol, está en el sexo, está en el placer. Y el ser humano busca soluciones y cuando no las encuentra, coloca la espada sobre su vida. Este carcelero colocó la espada porque quería matarse. Y yo me pregunto, ¿por qué te quieres matar? Tú sigues teniendo familia. ¿Qué cosa es lo que te sucede? Claro, él se quería matar por una sencilla razón. Porque él perdió lo más importante para su vida. Préstame atención a lo que te voy a decir ahora. ¿Qué es lo más importante que tú tienes en la vida? Si lo más importante que tú tienes es el trabajo, cuando pierdes el trabajo, vas a querer morir. Si lo más importante que tienes en tu vida es una persona, cuando esa persona te traiciona, vas a querer morir. Si lo más importante que tienes en la vida es el dinero, es la riqueza, cuando se te acabe el dinero, vas a querer morir. Si lo más importante que tienes en la vida no es Dios, ¿en qué te estás sosteniendo? Cuando llegue el terremoto de la vida, cuando llegue la desestabilidad económica, cuando pierdas todo y pierdas que perdiste lo más importante, te caes en el vacío. Pero si lo más importante en tu vida es Dios, puede caer todo, puedes quedarte sin dinero, puedes perder todas las personas, todo el mundo te puede dar la espalda, pueden robarte todo, pueden quitarte todo, pero tendrás todo en el corazón, tendrás esperanza, tendrás fe. Dios te guiará, Dios te iluminará, Dios te sostendrá, Dios te llevará por mejores caminos. ¿Qué es lo más importante? Dime qué es lo más importante que hay en tu corazón. ¿Sobre qué estás sosteniendo tu vida? Si Jesús no es lo más importante, te vas a caer, te vas a quebrar. Por eso el primer mandamiento de la ley de Dios es: no tendrás otros dioses delante de mí. No porque Dios sienta celos de un ídolo de metal, no porque Dios sienta celos de un yeso, no porque Dios sienta celos de que tu pasión más que Él pueda ser una cosa material. No,
sino porque esos ídolos te van a abandonar. Ellos no pueden sostenerte. Y cuando todo lo pierdas, donde has puesto tu confianza, quedas en el vacío, te caes. Y el dolor es tan grande, piensas que nadie más entiende. Y lo que vas a querer es quitarte la vida. Es desaparecer, es sentir que la tierra se abre. Es drogarte, es adormecer el dolor. Y cuando no puedas arrancar el dolor, cuando solamente tú puedas ver cómo tu corazón sangra y te colocas una máscara para que nadie más pueda ver tu dolor. Y cuando ya se pueda hacer insoportable, te darás cuenta que has llegado al filo. Pero ahí aparece Dios. Eso me encanta de Dios. Aparece cuando crees que llegaste al capítulo final para decirte, no es un punto final, es apenas una coma. No es la última página. Yo puedo reconstruir. Yo puedo hacer todo de nuevo. Estoy hablando para un famoso, para una persona adinerada, para una persona que tiene todo lo que quiere en la vida, pero no tiene paz. ¿Viste el colchón que te compraste? ¿Viste el carro de último modelo, el carro del año que tienes? ¿Viste todo lo que tienes y te sientes vacío? ¿Viste una inmensa cama pero no puedes dormir? ¿Viste que tienes tanto dinero en el bolsillo pero tienes la vida vacía? Porque lo más importante, donde has colocado tu esperanza, te va a abandonar, te va a dejar. Por eso Dios te dice, déjame ser tu Dios. Yo quiero ser lo más importante. Busca primero el reino de Dios. Y ahí está el carcelero queriendo matarse. Aparece Pablo y Silas y dice, no lo hagas. Ahí estaba el milagro que Dios quería hacer. No solo era libertar a sus hijos, era libertar a un hombre que quería morir. No lo hagas, estamos todos aquí. ¿Tú ya escuchaste alguna vez en algún noticiero que un día las cárceles se abrieron y ningún preso salió? Ese es otro milagro. Todos estaban allí, todos. Y allí este carcelero hace la pregunta más importante que tú, Elizabeth, tienes que hacer. Tú, Miriam, tú, María, tú, Maribel, tú, José Luis, tú, Jorge. Tú tienes que hacer esta pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta más importante de la vida. Porque si al final de la vida terminas perdido, de nada sirvió tu corta existencia. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo y Silas fue al punto, fue clara, fue precisa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora te pregunto, ¿tú crees? Levanta la mano. ¿Tú crees? Felicitaciones. El diablo también cree y tiembla. ¿Qué significa creer en el Señor Jesucristo? Mira, versículo 32. Le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos y llevándolos de su casa les puso en la mesa y se regocijó por haber creído en Dios. ¿Qué significa creer? Creer significa entregarse completamente, incluso demostrar públicamente a través del bautismo porque crees en Dios. No es un conocimiento solo cognitivo, es actitudinal, es total. En Hechos capítulo 2, versículo 37, cuando le preguntaron a Pedro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo, arrepiéntanse y bautícense. Pablo hizo la misma pregunta a Jesús, ¿qué es lo que debo hacer? Y si tú me preguntas, ¿qué cosa es lo que tienes que hacer para ser salvo? Cree, pero entrégate. Vive, aférrate, haz de Jesús lo más importante de la vida. En la vida hay muchas distracciones. Probablemente estoy hablándote porque estás enredado en las cosas de esta vida. Hay muchas cosas que te llevaron tan lejos de Dios. Diste la espalda a Dios. Y hoy estás pasando por una crisis y esa crisis es un llamado que Dios te hace para decirte, hijo, vuelve. Yo tengo la salida.
Estoy orando para ti que ya pensaste quitarte la vida como este carcelero, porque perdiste lo más importante, y lo más importante no era Dios. Lo más importante era una persona. Lo más importante era el trabajo. Lo más importante era el dinero. Y hoy estás vacío, estás desesperado, no sabes qué hacer. Cree en el Señor Jesucristo. Acepta al Señor Jesucristo. Si ya conoces de Jesús, bautízate, lava tus pecados, ten una nueva vida. Y si aún no conoces de Jesús, ahora tú puedes solicitar un curso bíblico para que juntos podamos estudiar. Pero cree en Jesús, porque de esto depende tu salvación o perdición. No te voy a preguntar cuántos años vas a una iglesia, no. Lo que te voy a preguntar es quién es lo más importante en tu vida. Es Dios. Porque no importa que estés 40 años en una iglesia cuando apenas has pasado 1 hora con Dios. ¿Quién es lo más importante para ti? Si Jesús es lo más importante, no importa las crisis que vengan, porque tu corazón tendrá paz. No importa si te quedas sin nada, porque en Jesús tienes todo. No importa lo que suceda alrededor, cuando tú tienes esperanza por dentro. No importa que todo esté para abajo, cuando tú sigues mirando para arriba. No importa si la vida te golpeó tanto, hizo que tú caigas y estás de rodillas en la vida. Estás en la posición correcta para clamar. Estás en la posición correcta para pedir que Dios haga un milagro. Y Dios hizo el milagro en el corazón de alguien que lo más importante para él era su trabajo. Tanto así que cuando lo perdió quiso matarse. Pero después lo más importante era Jesús. Por eso es que su corazón se llenó de regocijo. Y hoy tu corazón puede tener paz. Hoy tú puedes tener esperanza. Hoy tú puedes dar la bienvenida a Jesús como tu Salvador. Yo quiero orar por ti. Sí, quiero orar por ti. Mas yo no puedo obligarte que aceptes a Jesús. Solo te pregunto, ¿tú la aceptas? ¿Tú quieres? Levántate. ¿Dónde estás? Yo quiero orar contigo. Ven allí, más cerca de la pantalla. Y vamos juntos a hacer nuestra entrega total a Jesús. Cierra tus ojos. Querido Dios, entregamos nuestro corazón herido, maltratado, o en crisis, o una vida destruida. Mas hoy queremos ser restaurados por Jesús. Por eso te aceptamos como nuestro Salvador. Creemos en ti, queremos tener una nueva vida. A partir de hoy queremos que Jesús sea lo más importante. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Ya hablamos aquí acerca de el Dios real, el Dios que existe, el Dios que quiere tener una relación cercana con sus hijos, es decir, con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de algunas cosas que Dios no puede hacer. Tú sabes que cuando yo era niño, allí mi maestra en la iglesia, porque los que somos cristianos y tenemos esa experiencia, y de paso, si tú tienes niños, llévalos a la escuela de la iglesia. Te invito a buscar una iglesia adventista. Tenemos una escuela para los niños. Los niños, de acuerdo a las edades, se agrupan allí para aprender de Jesús. Bueno, cierro eso. Y yo cuando era niño asistía a una escuela allí de la iglesia los días sábados. El día sábado, y allí aprendí muchas canciones, muchos versículos de la Biblia, muchas cosas que me sirvieron, me sirven y me servirán. Muchas de esas cosas yo las aprendí cuando era niño. Yo creo que el mejor regalo que tú puedes dar a tus hijos es no solamente enseñarles a través del ejemplo los valores y las cosas buenas allí en casa, sino que la mejor herencia y el mejor regalo es que ellos se preparen para vivir con Jesús por la eternidad. Es por eso que por amor a ellos tú tienes que ir a la iglesia. Ellos tienen que aprender, tienen que crecer con una mentalidad llena de aquellas cosas buenas que Dios tiene para los seres humanos. Entre la música que yo aprendí cuando era niño, había una que decía, mi Dios es tan grande
decía. Y nosotros lo cantábamos con mímicas. Tú sabes cómo son los niños, ¿no? O nosotros fuimos cuando éramos niños, no teníamos miedo ni vergüenza de hacer ninguna mímica. Y cantamos así con fuerza, con ganas. Mi Dios es tan grande, es tan fuerte y poderoso. No hay nada que Él no pueda hacer. Y allí seguíamos cantando, diciendo, las montañas son de Él, los valles también, las estrellas y todo lo que se ve. Y cantamos. Y uno va creciendo con esa idea. Dios es el Dios de lo imposible. Mi Dios es tan grande. No existe nada, absolutamente nada que Él no pueda hacer. Ahora, ¿tú crees en eso? A ver, levanta tu mano. ¿Estás creyendo? Yo sí creo en un Dios todopoderoso, en un Dios que no conoce lo imposible. Bueno, pero ese no hay nada que no pueda hacer, en cierta parte no es verdad. A ver, ¿cuál es la parte verdadera? Cuando decimos que no hay nada que no pueda hacer, quiere decir que no existe un problema imposible para Dios. No existe nada imposible para Él. Pero ¿cuál es la otra parte que nosotros no hemos analizado probablemente? Es que sí hay cosas que Dios no puede hacer. Y yo te puedo dar una lista. Dios no puede ser injusto, Dios no puede mentir, Dios no puede pecar, Dios, etc. Te puedo dar una lista. Pero hoy vamos a hablar de 3 cosas específicas, de los cuales Dios no puede hacer. ¿Me estás comprendiendo? Dios no puede hacer. No puede. ¿Cómo que no puede? ¿Es que no tiene poder? No. No es que no tiene poder o le falta poder. No es ese el concepto ni la idea. Es que no puede hacer porque eso va en contra de su naturaleza. Ahora, ¿cuáles son esas 3 cosas? En sí, nosotros podemos enumerar muchas otras cosas, pero hoy vamos a hablar de 3 específicamente. 3 cosas que Dios no puede hacer. Y para ello nosotros tenemos que ir a la Biblia, porque la Biblia nos muestra las respuestas a cualquier pregunta que nosotros nos podamos hacer. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Y para ello, te voy a invitar para que puedas abrir tu Biblia, abre tu Biblia allí conmigo, en el libro de Malaquías capítulo 3. ¿Estás con Biblia en mano? Yo estoy aquí con Biblia abierta. Malaquías capítulo 3. Y vamos a leer juntos, versículo 6. Malaquías 3:6 dice así: porque yo, Jehová, no cambio. Voy a repetir una vez más esta expresión. Porque yo, Jehová, no cambio. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Qué cosa es lo que Dios no puede hacer? La Biblia misma lo menciona. Dios no puede cambiar. ¿Cómo es esto? Yo ya escuché a muchas personas, y muchas con sinceridad ya me lanzaron allí la pregunta, muchos por allí me escriben aún hoy diciendo: pastor, hay algo que yo no comprendo acerca de Dios. ¿Qué cosa es lo que no comprendes acerca de Dios? Parece que Dios es un Dios cambiante, es un Dios que en un momento actúa de una manera y en otro momento cambia. Hubo hace algunos años una persona que me dijo: pastor, yo le voy a demostrar con la Biblia de que Dios sí cambia. ¿Cómo? Y él se fue al Antiguo Testamento y dice: mire, cuando yo voy al Antiguo Testamento, encuentro que todo el Antiguo Testamento es un Dios arbitrario, es un Dios malo, es un Dios que mata, es un Dios que destruye. Y ahí me mostró un texto que decía que Dios le ordena allí a uno de sus líderes del pueblo de Israel, le dice: anda, mata, destruye, acaba, etc. Entonces, pastor, eso es un Dios malo. Es un Dios que no tiene misericordia, eso no es un Dios bueno. En cambio, parece que del Antiguo al Nuevo Testamento hay un paso enorme. Y ese paso enorme es que en el Nuevo Testamento encuentro un Dios que perdona, un Dios que ama, un Dios bueno, un Dios que llama, un Dios que muere, como que se arrepintió de todo lo que hizo en el Antiguo Testamento. Y él me preguntaba con tanta sinceridad. Ya sabes que hay personas que te preguntan no porque quieren saber, sino porque ellos siempre quieren contradecirte en algo que le digas. Pero hay personas que buscan la verdad con toda sinceridad. Y me decía: pastor, eso no entra en mi cabeza. Dios aquí es malo,
Y aquí es bueno, aquí da oportunidades, aquí da gracia, aquí muere, aquí sufre, pero aquí mata, aquí destruye. ¿Que acaso no es el mismo Dios? Dios cambió, Dios se arrepintió. Ahora, el texto que nosotros hemos leído, ¿dónde está? En el Antiguo Testamento. Entonces, cuando uno va a la Biblia y ve aparentemente esa diferencia de que aquí hay un Dios malo y aquí hay un Dios bueno, ese es un pensamiento equivocado. Porque yo te puedo demostrar con cientos de textos del Antiguo Testamento, yo te voy a mencionar algunos en este momento, de que Dios es el mismo. Dios es amor en el Nuevo Testamento y Dios es amor en el Antiguo Testamento. A ver, vamos a evidencias bíblicas, ¿está bien? Vamos a evidencias bíblicas. Mira lo que dice el libro de Éxodo capítulo 34, versículo 4. El libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 4. A mí me encanta mucho este texto. Aquí encuentro un diálogo entre Moisés y Dios. Y mira lo que dice Moisés, 34:4 del libro de Éxodo. Dice así: Jehová pasó delante de él y él exclamó: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Qué te parece? ¿Dónde es ese texto? En el Antiguo Testamento. Dios poderoso, misericordioso, tardo para la ira. ¿Acaso no es una manera de decir Dios es amor? Misericordioso. Lamentaciones diría, todas las mañanas, Lamentaciones 3:22, se renueva la misericordia de Dios. Es decir, Dios no cambia, Dios es eterno. Dios siempre quiso salvar. No, pastor, parece que el Antiguo Testamento solamente quiso salvar al pueblo de Israel y las demás naciones no le interesaba. Te voy a demostrar que sí le interesaba. ¿Recuerdas tú de Nínive? Nínive era una ciudad idólatra, pagana. Era una ciudad cruel. Ahora, antes de que venga un juicio de destrucción sobre Nínive, Dios levantó un profeta. ¿Quién levantó? A Jonás. Y se fue y le advirtió, es decir, Dios le dio una oportunidad nueva a la ciudad, una nueva oportunidad. Si Nínive no hubiese aprovechado esa oportunidad, ella sería destruida. Pero tú sabes que después de la predicación de Jonás, Nínive se arrepintió. ¿Y qué cosa sucedió? ¿Qué cosa dice Jonás capítulo 3 o capítulo 4? Él tuvo misericordia. Porque el mismo Dios de amor del Nuevo Testamento es el mismo del Antiguo. Pastor, entonces, ¿por qué yo no entiendo aquella expresión cuando Dios dice, anda, mata, destruye, acaba? ¿Por qué? ¿Dónde está allí la misericordia de Dios? Mira, te voy a demostrar con otro texto. El libro de Génesis capítulo 15, versículo 16. Vamos al primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 15, versículo 16. Este es un texto muy revelador. Y aquí es el pacto que Dios hace con su siervo Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 16. Dice así: tus descendientes volverán acá en la 4ª generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Dios le está diciendo a Abraham: mira, hoy esas ciudades todavía no van a ser destruidas, porque yo les estoy dando oportunidad. Es decir, cuando Dios le dice, cuando Dios da una orden y dice, anda, mata y destruye, es porque su maldad llegó al colmo, llegó al fin. Tantas oportunidades ellos desperdiciaron. Y ese es el mismo Dios del Nuevo Testamento, el Dios que da oportunidades, el Dios que es misericordioso, pero también que es el Dios justicia. ¿Comprendes eso? Entonces, Dios es el mismo, Dios no cambia. Eso es lo primero que Dios no puede hacer, Dios no puede cambiar. Dios es el mismo en el Antiguo Testamento, Dios es el mismo en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué cosa es lo segundo que Dios no puede hacer? El libro de Isaías capítulo 49, versículo 15, me trae otra revelación. Isaías capítulo 49, versículo 15, dice así: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz?
Qué interesante, ¿verdad? Aquí está haciendo una comparación entre la relación de una madre y su hijo. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y aquí termina el texto diciendo, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Qué es lo segundo que Dios no puede hacer? Dios no puede abandonarte. ¿Sabe lo que dice el libro de Oseas capítulo 11, versículo 8? ¿Cómo podré abandonarte? No puedo. ¿Cómo podré dejar de amarte? Para comprender más o menos de manera pálida el amor de Dios, tenemos que ver el amor de padre o el amor de madre. Y cuando tú analizas el amor de un padre o de una madre para con su hijo, tú te vas a quedar sorprendido y vas a decir, ¿por qué lo ama? Él es desobediente, él es terco, él es malo, él es ingrato. Pero la mamá lo sigue amando. Es decir, es un amor sin razón. Yo no espero nada de ti, pero aún así te amo. ¿Qué cosa puede esperar un papá con un hijito ahí en brazos? ¿Cómo ese niño le puede corresponder su amor? No puede corresponder su amor. Y aunque no lo corresponda, aunque sea un amor no correspondido, él lo sigue amando. Entonces, nada de lo que tú hagas en esta vida hará de que Dios pueda amarte menos. Puedes ser un asesino. Tus manos pueden estar manchadas de sangre. Puedes estar esclavo del vicio. Puedes ahora mismo estar allí con los efectos del alcohol. Puedes estar consumiendo droga. Puedes haber caído en la profundeza de la vida, en la asquerosidad de este mundo. Pudiste haberte embarrado desde la cabeza hasta los pies. Pudiste haberte ensuciado con lo peor del pecado. La gente te puede decir que eres lacra de la sociedad, de que no vale la pena que tú sigas viviendo, pero aún así Dios te sigue amando. Eso tú no vas a comprender en su plenitud jamás. ¿Por qué me amas? ¿Hay una razón para que me ames? Y Dios te dice, aunque no haya ninguna razón, yo te amo, porque el texto dice, nunca me olvidaré de ti, nunca te dejaré. ¿Cómo voy a abandonarte? Hagas lo que hagas, independientemente de lo que hagas, Dios te ama. Eso no significa que te va a evitar las consecuencias. Tus decisiones, tus acciones van a traer consecuencias terribles a su vida y probablemente un día te vas a perder y un día te vas a morir y un día también no te vas a salvar. Pero quiero que sepas que Dios nunca dejó de amarte. Ahora, ¿sabes que este segundo pensamiento enternece tanto mi corazón? Dios me ama, aunque yo no pueda corresponder su amor. Dios no puede abandonarme. Es por eso que me da oportunidades. Es por eso que su amor lleva a perdonarme. Y cuando me perdona, olvida por completo mi pecado. Cuando hay arrepentimiento en mi corazón, me arrodillo delante de Dios. Dios me dice, te perdono. Y cuando Él me perdona, su perdón es completo. No es superficial. Dice la Biblia, no me acordaré más de tu pecado, porque Él me da su gracia, me cubre con su manto de justicia. Él me mira como un santo porque Él pone su justicia en lugar de la mía. Es decir, Dios no me abandona y Dios siempre estará dispuesto a recibirme por más que me haya ensuciado en este mundo. Eso es amor, eso es gracia. Eso es algo que los seres humanos no podremos comprender en su plenitud. Lo segundo que Dios no puede hacer es, Dios no puede abandonarte. Entonces, cuando tú digas, me siento solo, estoy abandonado en esta vida, nadie está conmigo, no es verdad. Dios no puede dejarte. Hagas lo que hagas, Dios te ama. Dios está a tu lado, Dios te acompaña. Dios dice en Oseas 11:8, ¿cómo podré abandonarte? ¿Cómo? Mi corazón se conmueve, mis entrañas se conmueven de amor por ti, de compasión por ti. No me pidas que te abandone porque nunca lo haré. ¿Cómo corresponder ese amor? Pero hay una tercera cosa que Dios no puede hacer. Y para descubrir esta tercera cosa que Dios no puede hacer, tenemos que ir al libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Mira lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 19.
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Hoy he puesto delante de ti la muerte y la vida, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. ¿Sabes qué es lo tercero que Dios no puede hacer? No puede salvarte sin que tú quieras. La salvación es una decisión. Yo aquí en mi mano tengo una corbata. Lo usamos todos los varones alguna vez en la vida. Algunos lo usan más que otros. ¿Viste el diseño de la corbata? Parte ancha, parte angosta. Cuando esta corbata estuvo en las manos del sastre, de quien fabricó esta corbata, en su cabeza del sastre está: yo voy a diseñar así la corbata porque esta corbata sirve para estar en el cuello. Es decir, esta corbata fue creada con un propósito. ¿Para qué? Para el propósito de poder estar en el cuello de un hombre. Bueno, vamos a imaginar que un día compro esta corbata y estoy apurado una mañana para salir al trabajo y no encuentro mi cinto, mi cinturón, mi correa. Y digo, bueno, nadie se va a dar cuenta. Voy a ponerme una casaca grande y me voy a amarrar el pantalón con una corbata. Y yo me puedo amarrar el pantalón con una corbata. Puedo ajustar, la corbata puede ajustar. Pero te pregunto, ¿la corbata fue creada para estar allí en la cintura o para estar en el cuello? Para estar en el cuello. Pero si yo quiero, lo puedo usar como cinto. Otro día puedo tomar la corbata y puedo lustrar mis zapatos para sacar brillo. Pregunto, ¿la corbata fue creada para sacar brillo o para estar en el cuello? Para estar en el cuello. Pero si yo quiero, lo puedo sacar brillo con la corbata mis zapatos. Ahora mira, tú fuiste creado para vivir. Tú fuiste creado para el cielo. Pero si tú quieres, puedes morir. Es un asunto de elección. Así como la corbata fue creada para el cuello, pero si yo quiero lo puedo usar para lustrar. Con tu vida es lo mismo. Tú fuiste creado para el cielo, para vida eterna. Pero si tú quieres, puedes elegir la muerte. Porque Dios no puede salvar en contra de tu voluntad. No puede. Dios te invita, Dios te llama. Es por eso que Apocalipsis 22:17 dice: el espíritu y la esposa dicen ven. Es decir, Dios todo lo que puede hacer por ti es llamarte, suplicarte. Ahora, Dios ya hizo todo por ti. Y hoy quiero conversar contigo. ¿Qué más quieres que haga Dios? Estás vivo. Tienes oportunidad ahora. Conoces de su palabra. Esto es un llamado de Dios para ti. El libro de Mateo capítulo 23 versículo 37 dice: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero tú no quisiste. Querido, la salvación es un asunto de decisión. Y la decisión, Dios no lo toma. Dios ya decidió en el cielo salvarte. Pero eres tú quien debes confirmar tu asistencia en el cielo. Eso Dios no lo va a tomar. Eso tú lo tienes que tomar. Y eso es una decisión de entrega, de compromiso, de vida con Jesús. Dios dice: yo ya hice todo por salvarte. Di mi vida por ti. Dime qué más quieres que haga por ti. Dime qué más. Te cuido, te acompaño, te doy vida, salud, trabajo. Te doy todo. Dime qué más puedo hacer. Hago todo, te llamo, te suplico. Tanto así que se comparó, viste, a una gallina cuando llama a sus pollitos. Abre sus alas. La gallina no obliga para que el polluelo venga debajo de sus alas. No lo obliga, solo lo llama. Pero el polluelo, viendo su fragilidad, corre allí bajo las alas de la mamá gallina, porque sabe que al pie de sus alas hay seguridad. Afuera puede haber peligro, puede haber tormenta, puede haber fuego, puede haber lluvia, puede haber lo que sea, pero debajo de sus alas hay seguridad. Y Jesús dice así: así como la gallina junta sus polluelos, yo te llamo y te llamo todos los días. Te llamo a través de este programa, te llamo a través de otro medio. Ven, pero tú no quieres. Dios no puede salvarte si tú no quieres. ¿Quieres ser salvo por Él? Cierra tus ojos, voy a orar por ti. Querido Dios, hoy descubrí cuáles son 3 cosas que tú no puedes hacer. Sin embargo, la tercera tiene que ver con mi decisión y con mi vida. Hoy decido por la vida, hoy decido por Jesús. Hoy quiero entregarte mi corazón a ti.
Hoy entendí que la salvación es un asunto de decisión y comienza cuando acepto a Jesús en mi corazón. Por eso me entrego a ti. Quiero que tú puedas guiar y controlar mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte para que este sábado puedas visitar una iglesia adventista del séptimo día. Recuerda, la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.